gracias. Bueno, primeramente me presento. Yo soy Leonardo Gastelum. Soy neuropsicólogo, soy estudiante también ya en mi último año de doctorado de psicología clínica por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente me desempeño más en el área privada, trabajando en la rehabilitación cognitiva de pacientes con secuelas post-COVID, traumatismo craneoencefálico y eventualmente trastornos afectivos, depresión, ansiedad. Para este punto, bueno, voy a compartir mi pantalla para cualquier inquietud que se presente. Y mm, solamente confirmarme que se pueda visualizar la pantalla de inicio. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, partimos de este tema bastante interesante y sobre todo con mucha información que es el long COVID, sus necesidades psicológicas, neuropsicológicas y sociales en la comunidad latina. En mayor o menor medida, el long COVID, pues recientemente, hasta el 2022, fue cuando tuvo esta claridad diagnóstica, debido a que anteriormente solamente se encontraban como padecimientos subsecuentes del COVID, pero que estaban rezagados o residuales. A este punto vamos a manejar un temario muy tranquilo de entender desde lo que es el long COVID y su impacto duradero, ya que este es un padecimiento que vino para quedarse. El enfoque psicológico del long COVID, o sea, cómo participan estos factores del estrés, la ansiedad y la depresión. El abordaje neuropsicológico del long COVID, o sea, cuál es el desafío, ¿no? Y sobre todo con estos dos procesamientos que es la memoria y la concentración o la atención, que a final de cuentas vemos que es el componente o el proceso cognitivo más afectado. Y pues promover la salud mental en la comunidad latina. Vamos a hablar también un poquito como este abordaje, ¿no? De la terapia virtual, que en ocasiones es como un tema tabú en nuestra comunidad. Partiendo entonces de esta primera parte de entendiendo el long COVID y su impacto duradero, pues realmente la mayoría de nuestra comunidad se está apenas familiarizando con este tema y vamos a encontrar lo que la OMS, siendo como este organismo principal que atiende el tema de salud, define el long COVID como una continuación o el desarrollo de nuevos síntomas 3 meses posterior a la infección del SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, y con estos síntomas que van a durar al menos 2 meses sin otra explicación. ¿Qué encontramos entonces? Que hay ciertos padecimientos sintomatológicos que, por ejemplo, tú pudieses haber sido asintomático del COVID, pero estás teniendo problemas para recordar, estás teniendo problemas para incluso poner atención después de haberte enfermado. Y eso que te enfermaste hace bastante tiempo. Partiendo también de que el long COVID entonces deja ciertas inquietudes, que son primeramente, requerir o prevenir en futuro incremento de limitaciones crónicas. Imagínense la llegada del auge del COVID y las limitaciones que va a generar el long COVID del día de mañana. Una persona que se dedica a manejar diferentes cuentas, una persona que necesita estar activa cognitivamente y que esto pues genera, ¿no?, una disminución efectivamente de la calidad de vida. Se afecta el sueño, se afecta el estado de ánimo y es importante nosotros como comunidad estar preparados, ya que se necesitan diseñar estrategias de intervención específicas. Algo así como tratar de aplicar un modelo que pueda ser generalizable para toda nuestra comunidad. Y pues claro, reconocer las variables asociadas al long COVID y su correlación con las alteraciones psicológicas. Cabe destacar que el tema del COVID y el COVID prolongado es heterogéneo. Es decir, no todas las personas que tengan long COVID van a deberse por las mismas razones y se van a abordar de la misma manera. Esto parte entonces de que Caro Yartan, en su estudio, decía, bueno, es que del 10 al 65% de los supervivientes del COVID van a presentar un síntoma que al menos va a perdurar a lo largo más allá de 6 meses. Se ha encontrado que la fatiga y la disnea son uno de los síntomas como más prevalecientes. La fatiga lo vamos a tomar como este dolor de cabeza, esta sensación de cansancio, esta sensación de no poder tolerar, aguantar las cosas y claro, todas las demás alteraciones asociadas de manera inicial.
También los criterios diagnósticos aún clínicamente no han sido sometidos a una evaluación psicométrica, por lo tanto, o sea, no existe un instrumento que mida como tal eh, este tipo de padecimientos o síndromes, ¿vale? Y entonces esto nos lleva a plantearnos, y entonces la psicología como tal, ¿qué enfoque no tiene aquí dentro del long COVID? Dentro de lo que hemos trabajado en el doctorado, eh, se ha encontrado que hay variables afectivas muy importantes, principalmente asociadas con el estrés. En un muestreo que realizamos de 24 participantes, principalmente mujeres, encontramos por medio de plataforma digital, cabe destacar que todo esto se realizó de manera periférica, se envió un formulario, consentimiento informado, toda la cuestión como de ética, y se encontró que al menos de estos 24 participantes, eh, la mitad, por así ponerlo, prevaleció todavía enfermo más allá de los 2 meses y presentaron una cantidad significativa de síntomas. Es decir, vemos que mayor duración tenga la enfermedad del COVID, porque cada uno de nosotros presenta diferente umbral. Hay gente que se enferma y a la semana se siente mejor, hay gente que se enferma y a las 2 semanas se siente mejor, hay gente que hasta el mes se siente mejor. Entonces encontramos que a mayor duración, mayor tiempo tenga la enfermedad y mayor cantidad de síntomas, vamos a encontrar una correlación positiva con el estrés. Es decir, esto va a ocasionar que tenga un efecto, vamos a decirlo, de impacto en la forma en la que percibimos la enfermedad. Se pierde la percepción de salud, de bienestar, de tranquilidad, ya no descansas, ya no te sientes que rindes igual. Y entonces esto ocasiona, tratando a nivel afectivo, que los índices o los indicadores de síntomas de depresión y ansiedad también, como efecto dominó, se desempunten. Y vemos que la depresión y la ansiedad tienen una correlación de significancia con el estrés. Y esto conlleva entonces a plantearnos lo siguiente. ¿El estrés entonces es un indicador? Potencialmente sí. A mayor nivel de estrés podemos encontrar entonces que se presente una mayor cantidad de síntomas asociados psicológicamente hablando de depresión y de ansiedad. También esto nos ayuda a poder dar un enfoque más específico. Si hay colegas dentro de la sesión o en futuras repeticiones, darles a entender que, acorde a lo que hemos encontrado, es que los pacientes post-COVID no podemos valorarlos de la misma manera que un paciente que no haya tenido esta enfermedad, ya que los indicadores de depresión van a salir despuntados. Es decir, puedes tener un paciente sano, pero con indicadores de depresión, y esto puede deberse a long COVID y no necesariamente a otro padecimiento. Entonces, como manera de retro, mayor duración, se acumula el tiempo y los síntomas. Esto ocasiona un factor de estrés y este factor de estrés cae en alteraciones psicológicas. Claro, después vienen otras dificultades provocadas por el mismo efecto de cortisol, del estrés, que es la alteración del sueño, la alteración del apetito, la percepción de bienestar. Y entonces vemos que psicológicamente hablando tenemos un área que tenemos que desarrollar, que son estas intervenciones específicas asociadas a este tema. Y entonces, pasando al enfoque neuropsicológico, que es esta como ahora área más cognitiva, encontramos que el COVID como tal deja una secuela prolongada. Sabemos que el COVID tiene como diferentes objetivos, ¿no? Hay gente que se enferma de COVID y presenta una tos muy abrasiva, ¿no? Muy agresiva, y sabemos que hay cierta anomalía pulmonar, ¿no? Neumológica. O vemos gente que prevalece la cefalea. En el caso de COVID, vemos que hay que identificar primero algo que se llama etiología del daño cerebral. Etiología significa causa, y daño cerebral es por lo general un daño adquirido. Vemos que hay diferentes tipologías. Podemos partir desde lo que es el traumatismo craneoencefálico, que es cuando se impacta en la cabeza, que es cuando alguien choca. Una neoplasia, que es cuando encontramos una tumoración. Enfermedades degenerativas, como un tipo Alzheimer. Accidentes cerebrovasculares, que es cuando decimos, no, es que le dio un infarto cerebral. Y las infecciones. En el caso de las infecciones podemos encontrar
las bacterianas, podemos encontrar las bacterianas pues, propias, ¿no? Las micóticas por hongos, las parasitarias por parásitos y las virales. Entonces vemos que hay un antecedente de etiología del daño cerebral. ¿Qué ocurre? El COVID-19 como tal, cuando ingresa a través de lo que es la fosa nasal, atraviesa la mucosa, llega al epitelio y en el epitelio, por así ponerlo, que es la parte más próxima o más cercana a la zona exterior del cerebro, vemos que atraviesa la corteza frontal. Y entonces a través del bulbo olfatorio llega a ingresar al cerebro. Y vemos que esta célula, perdón, este virus atraviesa la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es como una capa natural que nosotros tenemos en el cerebro para protegernos y esto nos ayuda a poder pues, prevenir enfermedades. El detalle es que al atravesar la barrera hematoencefálica, entra a la vía linfática y se distribuye por el líquido cefalorraquídeo. La vía linfática es la parte más como protectora, que es la que nos ayuda a los ganglios, es la que nos ayuda, por ejemplo, a protegernos cuando tenemos una infección que se inflama. Y entonces vemos que se hace como esta tormenta citoquímica, que es la que ocasiona que los linfocitos y la vía linfática vamos a decirlo, se comprometa y tengamos como todos estos efectos secundarios. Cabe destacar que algunas características generales en un estudio de revisión, aquí es muy importante señalar que pues hay mucha información, ¿no? De COVID hoy en día, tal vez a comparación del principio cuando surgió la pandemia. Toda esta información nos ayuda a poder identificar, por ejemplo, en este caso, características. Vemos en un estudio que se hizo de 150 artículos publicados que tomaron en consideración que fueran mayores de edad, que tuvieran casos confirmados de COVID-19 y que fueran estudios en inglés. Encontraron que al menos 171 representaban sobre la severidad del COVID. Es decir, vemos que hay características de sintomatología, lo que hablábamos al principio de los factores psicológicos, de la duración, del tiempo y de los síntomas con la severidad del COVID-19. Cabe destacar también que este tipo de sintomatología cognitiva se asocia mucho a un síndrome disejecutivo. El síndrome disejecutivo lo vamos a conocer o lo vamos a identificar como una dificultad en la organización cerebral. Una persona con síndrome disejecutivo va a tener dificultades, por ejemplo, para planear una actividad a largo plazo, para organizar una secuencia de pasos, inclusive como va a tener estos olvidos recurrentes. Y también va a haber anormalidades en la perfusión. Esto se hace a través de estudios de metabolitos a través de la vascularidad del cerebro y vemos que hay como hipoperfusión. Es decir, no está el cerebro tan activo, como que se enlentece. Propio la mayoría de estos síntomas asociados a las dificultades, pues, de lo que es la parte de los glóbulos blancos. Vemos entonces que hay manifestaciones clínicas posterior a los 6 meses. Vamos a tener entonces un factor llamado reserva cognitiva. La reserva cognitiva es este repertorio de habilidades que aún preservamos y que nos ayudan, como que puede ser la escolaridad, puede ser la edad, puede ser incluso factores como culturales, que tengan alguna actividad extracurricular, hábitos saludables, hacer ejercicio, etcétera. Vemos que en un estudio posterior a los 6 meses, la reserva cognitiva en una muestra de 58 participantes que estuvieron dentro de UCI, que es la unidad de cuidados intensivos, mostraron, vamos a decirlo, un deterioro cognitivo en un 53% de estos 58, o sea, la mitad al menos presentó una dificultad cognitiva. Y estas dificultades cognitivas se asociaron principalmente a factores de riesgos, como que delirios, muchas veces pasaba, ¿no? No sé si en algún momento lo llegaron a presenciar, ¿no? Como este COVID psicológico, que alguien tosía en una sala y sentías que tú también ya estabas enfermo. Incluso la sedación tenía que ver, el tipo de medicamento que se utilizaba cuando entraban a la unidad de cuidados intensivos.
el efecto inflamatorio, la duración de la cefalea, por así ponerlo, hipoxia, dificultades respiratorias o porque se presentaba disnea o una saturación de oxígeno inferior al 90%. Vemos que tuvieron ventilación mecánica y pues principalmente los síntomas neurológicos durante la infección. Estos factores de riesgo, por así ponerlo, comprometían entonces la reserva cognitiva y ocasionaban que se presentara un deterioro cognitivo. ¿Qué procesos cognitivos estaban comprometidos? Pues principalmente la fluidez verbal. La fluidez verbal va a ser esta habilidad que nosotros tenemos para hablar. Bueno, más que para hablar, es para formular oraciones a través de un tipo de congruencias y seguimientos coherentes de participación oral. La velocidad de procesamiento es la capacidad que tiene el cerebro para procesar un estímulo. Aquí entra mucho la atención y la codificación de la memoria. ¿Qué quiere decir estos hallazgos, ¿no? Estos estudios? Que estos tres componentes o estos tres dominios van a verse afectados principalmente por el COVID. Y este deterioro cognitivo lo vamos a relacionar con un síndrome disejecutivo, estas dificultades. Si ya tuvieron COVID, no sé si les pasó la anomia, que se les olvidaba cómo se decían ciertas palabras o que se les olvidaban ciertas acciones. Entonces vemos, o que incluso, ¿no? He sido víctima de COVID 3 veces y en este caso pasa la situación de que se te olvida, ¿no? Incluso tienes la palabra, sabes lo que quieres decir, pero no te sale, ¿ok? Entonces vemos que estas dificultades sintomatológicas se asocian o se asemejan a un síndrome disejecutivo. Vamos a ver que hay otros factores que se van a asociar a la heterogeneidad. Esta es la parte común. Este es el más difícil, por así ponerlo, del tratamiento, que es que el post-COVID, al ser heterogéneo, no podemos homogenizar todos los padecimientos. No todos los que tuvimos COVID vamos a presentar el mismo long COVID. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos? Factores que se asocian, pues el daño, las secuelas a múltiples órganos, o sea, el tema de tener enfermedades premórbidas, hipertensión, diabetes, inclusive alteraciones metabólicas, hepáticas, renales, van a ser como cruciales para la recuperación. Y entonces vemos que puedes presentar, por ejemplo, daños en una miocarditis, una neumonía, tromboembolismos, afecciones en el sistema nervioso, etcétera. También puede ser un factor de la heterogeneidad, las consecuencias de la hospitalización, el tipo de, la duración que estuviste en hospitalización, si utilizaron incluso algún tipo de mecanismo de respiración, etcétera. La consecuencia de la inflamación residual, vasculitis, autoinmunidad. Hay gente que presenta cuadros de autoinmunidad. ¿Qué significa? Les aparecen ronchas, inclusive tienen como urticarias, problemas musculares para moverse, algunas dolencias. Hay agravamiento incluso de las comorbilidades. O sea, si ya había un problema, un padecimiento, se potencializa. Hay síndrome de fatiga crónica, esta dificultad para mantenerse, ¿no? En una actividad y concentrarse y sostener sobre todo la actividad. Hay estrés postraumático, no sé si les tocó presenciar, ¿no? Los factores de hospitalización, pero suelen ser bastante agresivos, no en términos de literales, pero sí como que te invaden todos los médicos y te empiezan a tratar, ¿no? De recuperar efecto psicosocial del confinamiento, la hipoactividad, la falta de actividad al aire libre. Todos estos factores, entonces en conjunto, ocasionan dificultad sobre todo para determinar la misma variable del COVID-19. En el caso de los síntomas persistentes, casualmente encontramos que el 87% en un estudio de 143 participantes presentaron síntomas de COVID. Y estos se presentaron entre los 60 días después de la alta hospitalaria. Y vemos que la fatiga es el síntoma principal que perduró a lo largo de esta recuperación. Entonces, el 80% del síntoma de fatiga en la fase aguda prevalecerá más del 47%. Es decir, es esperado después del COVID, pues esta fatiga, si la relacionamos con el estrés, va a prevalecer entonces como una posible alteración. También encontramos otro tipo de dificultades, que es en este caso los long haulers, que son
pacientes que incluso fueron asintomáticos, que no requirieron hospitalización, pero que aún así presentaron el síndrome post-COVID a largo plazo. Entonces vemos en una muestra de 100 participantes, presentaron síntomas a las 6 semanas después de la recuperación y principalmente fue la neblina mental y la fatiga como uno de los síntomas principales. Quiero pues enfatizar sobre todo que este fenómeno nos deja a nosotros en la clínica como con un arma de dos filos, porque por un lado no hay un factor que predisponga como tal a que tengas un COVID prolongado, pero tampoco la garantía de que si no tienes ningún tipo de padecimiento anterior, no lo vas a presentar. Entonces, el perfil neuropsicológico que la literatura nos ha llevado, ¿no? Nos ha arrojado, es que vamos a tener cognitivamente alteraciones de atención, de memoria y funciones ejecutivas, y estas alteraciones van a repercutir en la actividad de la vida diaria de las personas. La atención, la memoria y funciones ejecutivas son procesos cognitivos que usamos todos los días para trabajar, para cocinar, para incluso organizar la casa. Y entonces vemos que diferentes autores ya han señalado este perfil y en dónde tenemos que trabajar, al menos en la clínica. Dejándonos entonces con, vamos a decirlo como una variable muy al aire que es, clínicamente entonces se puede presentar una compensación funcional del lenguaje sobre los demás dominios cognitivos y que el long COVID es emergente, potencialmente posterior en los años que pasen, se convierta en una enfermedad característica endémica en nuestra comunidad, sobre todo en los latinos. Es progresiva, no hay un factor que yo te diga, te va a dar long COVID 3 meses y después se te va a quitar, ¿no? Es heterogéneo, no podemos generalizarlo, y es acumulativo. A mayor cantidad de reinfecciones, mayor probabilidad hay de que te presentes este long COVID. Y entonces esto nos deja como con ciertas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál será entonces? Esto se lo planteo a ustedes más que nada para que tengan dicho de una manera como de análisis, es qué impacto a largo plazo va a tener el long COVID en los déficits cognitivos. ¿Se aproximará acaso alguna ola de demencias tipo long COVID, por ejemplo? Será igual, por ejemplo, en adultos y niños. En algún momento había esta cuestión, ¿no? De cómo los niños afrontaban el COVID en comparación de los adultos, que pues mirábamos que era una enfermedad más como invasiva. Y estos factores, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros controlar la heterogeneidad de los factores asociados al COVID-19? Es decir, hay manera de que nosotros podamos descartar, por ejemplo, los criterios para decir sí o no tiene long COVID. El pronóstico, entonces, esto nos lleva a que es impreciso. Y hay evidencia de propuestas de tratamiento paliativos para los déficits, que ahorita lo vamos a hablar, que en nuestra comunidad necesitamos bastante proceso psicoeducativo y prepararnos a propulsar un conjunto con apoyo multidisciplinario. ¿Qué significa? No tener solamente un recurso, sino contar con un equipo completo que nos ayude a conseguir, por así ponerlo, un mejor tratamiento. Entonces, en el caso de la comunidad latina, ¿cómo podemos empezar a promover la salud mental en la comunidad y sobre todo la recuperación del long COVID? Pues el COVID forja, una vez que llega, así de manera acelerada, distintos tipos de propuestas. Primeramente lo económico, ya que se empieza a implementar este tipo de intervenciones de naturaleza periféricas o a distancia, lo cual nos ayuda, por ejemplo, a evitar desplazamientos forzados, nos ayuda incluso a apoyarnos en zonas de trabajo tal vez lejanas que no podíamos antes incluso recurrir a un sistema de salud. Éticamente hablando, a esta altura ya hay guías clínicas en España, aquí en Latinoamérica todavía no se forjan. La APA ha señalado guías éticas del trabajo de la telepsicología y teleneuropsicología, y entonces esto promueve a que el COVID tenga que intervenirse, principalmente en estos compromisos cognitivos, desde las alteraciones afectivas que mirábamos de la depresión, la ansiedad y el estrés, hasta los compromisos de la atención, memoria y funciones ejecutivas. Cabe destacar entonces que estos compromisos cognitivos para la neuropsicología requiere innovarse en el área de investigación y de la clínica.
nosotros como latinos necesitamos forjar, por así ponerlo, un auge en la innovación para la recuperación posterior a la enfermedad. Lamentablemente no hay protocolos activos para poder hacer réplica y poder mejorarlo y elaborar, gracias a esto, un manual de intervención. Por lo tanto, es un área fértil que necesitamos ir forjando. Y esto conlleva entonces a que nosotros como comunidad tengamos el manejo, por así ponerlo, el acceso a una recuperación. Este cuadro que les estoy presentando es un resumen de una serie de casos que trabajamos en el doctorado, a los cuales se les aplicó una rehabilitación virtual a través de una plataforma que se llama Edpuzzle, en el cual tiene una serie de actividades. Cada uno de estos casos tardó diferente tiempo. El primer caso tardó un periodo de 2 meses, el segundo caso tardó 6 meses y el tercer caso tardó 10 meses. ¿Qué estamos encontrando? Independientemente del tiempo de actividad que tengas en la recuperación, en terminar las actividades, vamos a ver que la mayoría presentó un aumento en su percentil, es decir, una mejora significativa. Si comparamos el preintervención y postintervención, hubo un cambio significativo. En cambio, vemos que hay unos que se han mantenido, por ejemplo, lo que son funciones ejecutivas se mantuvo, tanto en el caso 2 como en el caso 3. Y en el caso del caso 1 hubo una disminución, por ejemplo, de la fluidez verbal en animales y del PASAP. En el caso 2 hubo una disminución de la velocidad de procesamiento en el Try Making Test. Y en el caso 3 hubo una disminución en la fluidez verbal, palabras con F. Encontramos entonces con esta serie de casos, si bien no podemos generalizar lamentablemente que la intervención funciona, podemos dar como un primer alcance a decir las intervenciones digitales de rehabilitación cognitiva asociadas al COVID-19 pueden funcionar independientemente del tiempo que tarden en realizarse las actividades, y el impacto va a variar en cada persona, pero que al menos la mayoría de los dominios cognitivos se van a ver en mejora. Esto pues también nos da, en cierto aspecto, como conclusiones profesionales, es que como psicólogos, neuropsicólogos y doctores, pues necesitamos tener capacitación y adaptación de instrumentos de evaluación. Realmente nosotros en la clínica, cuando llega el COVID, forjamos lo que tuvimos con lo que tuvimos, y eso nos dejó como con cierta limitación en saber cómo estamos haciendo las cosas. Tal vez en presencial sí tenemos una estructura, pero esa estructura no aplica directamente o de manera similar cuando es virtual. Y entonces tenemos que desarrollar protocolos de acción para abordar temas selectos. Es decir, estos asociados a la depresión y a la ansiedad por COVID-19, las deficiencias cognitivas por COVID. Y en el caso de nuestra comunidad, bueno, inicialmente la desensibilización para el abordaje virtual. Les tengo noticias. Hay estudios que señalan que el abordaje teleneuropsicológico, telepsicológico, es igual de eficiente que si fuera presencial. Es decir, el impacto clínico que va a tener el trabajarlo periférico y en presencial va a ser el mismo. No hay significación diferente. Puedo proponer, si así lo que desean, que sea más algo híbrido, que sea virtual, pero también presencial, para poder mantener este lazo terapéutico y poder como comunidad, por así ponerlo, perder este miedo, ¿no? Que decimos, ay, es que es virtual, ay, no, no es lo mismo. Tal vez viene como este impacto, ¿no? También de cómo las escuelas se tuvieron que organizar y a veces algunos quedamos con cierto recelo del tipo de organización que había en las escuelas, por ejemplo, para el seguimiento de clases, y eso cansó. También hay que hacer más factor de educación y conciencia. No sé si les ha pasado que a veces vienen estos síntomas y después del COVID y a veces nos dicen, ay, es que estás exagerando. Ah, no es para tanto. Pero si ya te dio COVID, pero si ya estás mejor, pero si ya salió la prueba negativa. Como que pareciera que el simple hecho de tener un síntoma después de la enfermedad ya te inhibe. La idea es pues que se promueva esta conciencia de long COVID. Es algo real, es algo que está ocurriendo y que se va a quedar. Y pues promover el autocuidado, principalmente la autorregulación, parte del manejo psicológico, por ejemplo, de cuestiones afectivas,
habla de tener una actividad de ocio. Y uno puede decir, bueno, actividad de ocio, ¿qué podemos hacer? Yo les puedo proponer, bueno, vean una serie de Netflix. Bueno, la idea es ver una serie de Netflix, pero que la puedas ver una vez cada día o una vez cada 2 días. No aventarte toda la temporada a las 5 de la tarde y terminar a las 5 de la mañana, porque entonces ahí no estamos regulando. Tenemos que aprender a tener autocontrol. En la alimentación ocurre lo mismo. ¿Qué pasa cuando tenemos un alimento que nos gusta? Queremos vastedad. También el automonitoreo, ser conscientes emocionalmente de cuáles son los cambios que tenemos, cómo nos sentimos y hasta qué punto nosotros podemos tener como esta gestión. Es decir, si ustedes van a comprometerse en una actividad, ¿cómo esto les va a afectar a ustedes? ¿Va a ser fácil para su atención, difícil para su atención, para su memoria? Y entonces trabajar en conjunto con estos aspectos culturales, trabajar entonces de manera multidisciplinaria, física y virtual. No tengan miedo en compartir sus profesiones, no tengan miedo en trabajar de esta manera como en equipo, de manera personal. He trabajado de manera directa con psiquiatras y neurólogos, sobre todo para tratar este tipo de padecimientos que en ocasiones hay dificultades, ¿no? Por ejemplo, con el eje diagnóstico porque la medicina no aterriza un diagnóstico porque tiene inexplicación de algunos síntomas y la psicología no puede abordar totalmente todos los síntomas porque se necesita tiempo de evolución. Y entonces vemos que la multidisciplinariedad se enriquece mucho el ojo clínico y como comunidad tenemos que aprender a trabajar en esos puntos. De este modo, entonces, llegando a estas conclusiones, prácticamente sería todo. Quisiera saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta por parte de la audiencia, con mucho gusto para poderlos apoyar y orientar, ser ya un tipo feedback mucho más dinámico. En los recursos, se les proporcionó un documento que es por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, la cual realizó una guía, un manual de trabajo de la ansiedad, del estrés y la depresión para las personas con COVID o durante el confinamiento por COVID. Es muy dinámico, la verdad lo recomiendo mucho ese manualito porque les ayuda directamente a poder trabajar estos puntos de las alteraciones psicológicas. Es accesible, puede ser desde cualquier dispositivo, lo pueden descargar y tranquilamente revisar dentro de sus recursos. Es algo que les va a ayudar mucho, la verdad. Mm, sí. Voy a pasar a ver la pantalla. Ahora sí. Hola. Hola, hola, muchísimas gracias. Qué lindo tenerlo con nosotros y ver todo el trabajo, qué increíble. Y todo el trabajo que viene, que todavía hay por hacer, ¿cierto? Bastante, la verdad. Mm. Esta situación todavía tiene como un amplio espectro porque el COVID muta. Ujú. Entonces, incluso hay estudios ahorita que hablan de los tipos de COVID, que va desde la versión Omicron hasta el Delta y cómo se puede singularmente afectar cada parte cognitivamente hablando. Y Entonces, este, vienen grandes cosas, lo cual da miedo, mm. pero tenemos que prepararnos por si viene el COVID 3000, saber qué hay que hacer, Ay, ya prepararnos. señor, cierto, sí, de verdad que sí. De verdad que no tenemos ni siquiera el alcance de pensar de todas las consecuencias que van a venir con las que ya pasamos, con las presiones que ya pasamos, entre comillas pasamos, y ni decir de cosas que vienen igual, porque van a seguir viniendo lastimosamente. Me preguntaba si había alguna referencia ¿hay alguna información a nivel de las personas que hemos tomado los antivirales o las medicinas, los medicamentos que se están dando últimamente? Entonces, por curiosidad, si hay alguna información sobre eso, alguien está investigando la diferencia de las De los consecuencias, fármacos. sí, al usar esos medicamentos. Realmente no, bueno, no me he enfocado en el área farmacológica.
Ujú, Lo único que he visto como estudios de correlación de personas que usan como la citromicina para poder prevenir como un tipo profiláctico, mm, que si ustedes están expuestos al COVID, toman la citromicina y esto disminuye la carga viral que ustedes obtienen y por lo tanto no es tan fuerte, por así ponerlo, el COVID que les pega. Pero fuera de eso, no me he dado la tarea de analizar la farmacología detrás de los síntomas. mm, Usualmente no hay un tratamiento como tal, apenas se está sacando un medicamento que está teniendo sus variaciones clínicas porque no a todos les ayuda. cierto. Entonces llega este punto en el que solamente les puedo decir que sería trabajar sobre el síntoma. Les duele la Mm, cabeza, tómense un antiinflamatorio, un analgésico, algo que les ayude para hacer el síntoma pasajero. La mm, mayoría de las personas con COVID, como propio proceso evolutivo de la enfermedad, se les quita. O sea, disminuye el síntoma. claro. Entonces, igual ha llegado un punto en el que, al ser una endemia, cuando hablamos de endemia, significa que después, o sea, en el futuro, va a ser el 1% de la población nunca va a tener COVID. Algo así como la varicela. Todos Mm, nosotros hemos pasado por alguien que, ya tuvo varicela. Y solamente son así aislados las personas que nunca han pasado por varicela. Porque algo así va a pasar por el COVID, mm, aunque todos en algún momento lo vamos a hacer de cierto. manera repetida. Se me hace increíble llegar a esa conclusión, ¿cierto? Es, en algún momento fue no catastrófico, pero fue como Ah, qué triste. sí. Pero, repito, de hecho, ahorita seguimos trabajando con las intervenciones. La idea es desarrollar un protocolo que pueda ser replicable en comunidad latina que vive en cualquier lugar, o sea, de habla hispana, y que pueda ser, por así ponerlo, generalizable para que el idioma no sea una barrera, pues, que pueda Claro. ser generalizable en cualquier lugar y que sea un modelo, por así ponerlo, inicial, para Ujú, que si el día de mañana volvemos a un confinamiento, ya haya una guía pre y poder trabajar sobre eso en las actualizaciones. Ahorita claro. es lo que estamos trabajando. Muy bien. Wow, gracias por todo el trabajo. Cyril y Silvia, no sé si tienen alguna pregunta. Gracias por acompañarnos. Y pueden ponerla en el chat o compartir si tienen algún comentario o alguna pregunta. Y usted nos decía que igual había material que compartió, ¿cierto? Sí, Ujú. muy Muy bien. sencillo, la verdad. Y Sí, muy aborda bien. más que nada lo Muchas gracias. psicológico para Ujú. que puedan revisarlo y sobre todo si tienen alguna duda, pueden ahí contactar cualquier dato. Perfecto. No, muchísimas gracias. Igual la evaluación está en el chat. Aquí, thumbs up. Yeah, ok, muy bien. Lo recibimos también eso con mucho cariño. Muchas gracias. Mira, todo con corazones y todo se va. Qué amables. Muchas gracias. No, y de verdad, muchísimas gracias, increíble el trabajo. Esperamos que podamos seguir en contacto. Cualquier cosa, el instituto está a la orden en lo que podamos ayudar. Quería, sí, sí, claro que sí. Queremos seguir acompañando a toda la gente que está con nosotros y a todos los profesionales que nos han apoyado en presentar también, que quisiéramos servir de apoyo a futuro, igual con compartiendo sus qué sé yo, Sería todo fabuloso. lo que venga, las presentaciones o artículos o publicaciones o noticias que tengan de cómo van los proyectos. Nos encantaría compartirlo a través de nuestra página web también. Excelente, doctora, claro que sí. Igual cuando ya salgan las publicaciones, se los hago llegar a Por Ingrid favor. en este caso, porque es el correo que tengo. Entonces ahí Ay, se lo hago llegar a la Ingrid y ya con Ingrid puedo llegar con ustedes. sí, sí, sí. Y ahí está toda nuestra información, está en la página de Antioch también, por si necesita a mí o quien quiera que Excelente, necesite, y la página del instituto también a la orden para lo que podamos servir. Y ojalá perfecto. podamos seguir haciendo conexiones. Yo estoy encantada de ver universidades de México por todas partes. Justo la presentadora anterior era una doctora de la Iberoamericana. Entonces yo como, bueno, así podemos conectar más con todas las diferentes universidades de México. Nos encantaría tener más participación de sus instituciones y ver si pueden, bueno, que participen como presentadores, pero también que puedan invitar a otra gente que quiera solo venir y escuchar también. Estamos a la Claro. orden. Ay, qué genial, claro que sí. Sí, 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 como siempre. Y esto es anual. Esperamos seguirlo haciendo cada año en estas fechas del mes de herencia hispana De en Estados septiembre Unidos. más o menos. Ok, Y el mes es de 15 de septiembre al 15 de octubre. Entonces siempre estamos buscando fechas en ese mes
para poder tener el simposio en esas fechas. Genial. No, pues igual manera, con mucho gusto, tal vez para el año que entra ya pueda tener pues un avance ya Ujú. mucho más significativo para poder mostrar ya más como dinámico, no tan literario como me lo maneje, sino ya tener como, miren, este es el tipo de Son los intervención, datos. se hace Sí. de este tipo de abordaje y sobre todo para que vean lo que se está haciendo, o al menos aquí en lo que es Nuevo León, ¿no? Ujú. Realmente hay otras universidades como la Universidad Autónoma de México que también está trabajando de manera virtual, solamente que pues sería ya ponernos en contacto con ellos. Sería genial, me encantaría. Lo esperamos, definitivamente. Puertas abiertas. Muy bien. Entonces, Ya, muchísimas gracias. Brando, is there anything else? ¿Algo más? No creo que hay nada más. Se pueden quedar en el cuarto, se pueden ir. También Ingrid puede contestar. No nos van a sacar muy bien, Brando. muy bien. Entonces, por ahora Sí. entonces sería todo ¿Mm? y pues, muchas gracias entonces a todos. Maravillosa la logística, muy bonita la forma de organizarse. Creo que Sí. esto queda como un antecedente. Entonces, la idea es pues siempre mejorar, entonces creo que estás, o sea, a pesar de que es el antecedente, está súper bien, por lo tanto creo que el siguiente año va a ser mejor. Estamos, así vamos. Esta es nuestra tercera vez, así que seguimos mejorando y avanzando. Genial, muy Sí, bien hecho. sí, sí. Gracias, muy amable. A la orden. Entonces, me voy a despedir y nos vemos. Hasta luego, gracias. Bye.